Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con vosotros. Viernes Santo. El Viernes Santo es para los cristianos el día en el que recordamos la muerte de Jesús. El día en el que recordamos la muerte de aquel que vino a rescatarnos y que entregó su existencia por nosotros hasta el final. El día que recordamos lo que pudo haber sido simplemente el hecho de una persona excepcional, como pudo ser la muerte de Sócrates o la de tantos hombres ilustres, pero también el día en el que recordamos y en el que confesamos que Dios murió por nosotros. Y lo hizo en la confianza absoluta en Dios Padre Todopoderoso. Siempre recordar el día tal vez de la muerte de una persona querida puede llenarnos de tristeza, y en este día ciertamente hay motivos para la tristeza. Contemplar todo lo que es el misterio de esta pasión, este linchamiento, esta interacción de pasiones a veces hasta tan vergonzosas que muestran lo peor del espíritu humano, que tantas veces se han repetido a lo largo de la historia. Tiene esta connotación de tristeza, de ver algo que hay dentro de nosotros mismos que nos empuja hacia el mal. Pero tiene también la connotación para nosotros creyente de saber que precisamente este fue el camino a través del cual Dios quiso rehacernos, quiso recrearnos, quiso volvernos a dar la vida que en el principio nos dio, la vida divina, que nada tiene que ver con la maldad que el pecado ha metido en nuestro corazón. Bien, la liturgia de hoy es una liturgia compleja, son unos días litúrgicamente un tanto distintos. Hoy celebraremos lo que se llama el oficio de la pasión y la muerte del Señor, más o menos al comienzo de la tarde, en recuerdo precisamente de la hora en la que Cristo murió sobre la cruz, hacia la hora nona de los romanos, al principio de la tarde, no al atardecer, sino al principio, después del mediodía. La liturgia se compone en esencia de una liturgia de la palabra en primer lugar. En esta liturgia de la palabra vamos a leer uno de los cánticos del siervo doliente del profeta Isaías, del capítulo 52. Estos cánticos son 4 cánticos del profeta Isaías en los cuales el pueblo que en este momento está sufriendo la opresión de la esclavitud, de la derrota, Dios le promete un Salvador que va a cargar sobre sí todo el pecado del pueblo y de esta manera va a liberar al pueblo de Dios. Sin duda alguna lo vamos a ver en este texto solemne de Isaías, reflejado perfectamente a Jesucristo. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrir, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Podríamos leer toda esta larga lectura y ciertamente encontrar en ella la profecía de Cristo en la cruz, de Cristo rechazado, de Cristo traicionado. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. En ella, ciertamente, Jesús es comparado al sumo sacerdote, con mucha ventaja, porque el sumo sacerdote era un hombre como todos los demás y tenía que ofrecer primero sacrificios por sí mismo y después por sus propios pecados y después por los del pueblo. En el caso de Jesús, no, porque en él no había pecado, es el Hijo de Dios. Acerquémonos, por tanto, confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno, pues nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros. Al contemplar hoy el misterio de la pasión
de Jesús no estamos viendo la acción de un superhéroe que, claro, como era Dios lo tenía muy fácil, ¿no? Jesús fue probado en todo, igual que nosotros, en el sufrimiento, en la tortura, en la muerte. Es más, el texto de la carta a los Hebreos es conmovedor. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Bien, después vamos a proceder a la lectura de la Pasión según el relato de San Juan. Esto daría mucho de sí el hablar sobre el relato de la Pasión de San Juan. Yo creo que hoy, más que hablar, es día para escucharla primero en los oficios esta tarde y después releerla tranquilamente. Probablemente sea un texto con muchas más connotaciones de las que a primera vista nos puede parecer. Hemos leído, por ejemplo, el Domingo de Ramos leímos la Pasión según San Mateo. Tanto la de San Mateo, la de San Lucas, la de San Marcos, con sus diferencias, que las tienen entre sí, pero la narración corre fluida en esas líneas. En la de San Juan se entremezclan algunos elementos que son llamativos. Por ejemplo, en las otras pasiones, los interrogatorios de Pilato son extremadamente concisos, al final se resumen en que, bueno, pues tú eres rey, pues por ser rey, pues bien, de Israel, pues no hay nada más, y Jesús no responde nada. El de San Juan sí, el de San Juan Jesús sí que habla y le contesta a Pilatos. ¿Con que tú eres rey? Y le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, hubiese venido mi guardia y me hubiese defendido, pero mi reino no es de este mundo. Y le dice Pilatos, ergo rex es tú, así que tú eres rey. Y Jesús le responde, tú lo dices, soy rey. Yo he nacido para esto, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La respuesta sarcástica de Pilato a esta afirmación de Jesús podría inscribirse en piedra en nuestro siglo. ¿Y qué es la verdad? Quid es veritas? Nuestro siglo de la duda, nuestro tiempo de el rechazo de Dios, nuestro tiempo de la sospecha. ¿Qué es la verdad? Pilato la tenía delante de él. La verdad no era una idea, era ese amor por el que Jesús vino a salvarnos. La verdad de la misión que Dios le entregó, venir a dar testimonio de la verdad y así salvarnos. En el relato de San Juan, pues tenemos ese momento también llamativo de la madre y el discípulo amado que están al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Tenemos la visión del soldado que atraviesa con la lanza a Jesús. No le traspasaron ningún hueso, como los corderos del templo que allí enfrente del Calvario estaban a esa misma hora degollando en el templo en Jerusalén. Él también entrega su sangre y así se realiza la verdadera Pascua. En fin, hay una serie de... Es una pasión, es un texto verdaderamente rico, un texto además literariamente escrito de una manera magnífica, un texto yo creo que esta tarde propuesto para nuestra consideración y para nuestra meditación, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia del día de hoy va a seguir a continuación de la lectura de la pasión con una segunda... viene a continuación una gran oración universal
por todas, por los creyentes, los no creyentes, por la Iglesia, es decir, una serie de peticiones hoy muy especiales. Una segunda parte va a ser ya la adoración de la cruz, instrumento para nosotros no simplemente de pasión y de tortura, sino de salvación. Vamos a cantar los improperios, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y se cierra la liturgia del día de hoy con la participación en la Sagrada Comunión. Queridos hermanos, Viernes Santo, día de contemplar la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, día de ver qué grande ha sido el amor que ha movido a Dios para venir a buscarnos. Viernes Santo, día para amar a Dios que de esta manera nos ha amado. Que su bendición nos acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.